Bueno, yo soy el Vicente Navarro. Mi profesión es políticas públicas, que en el mundo anglosajón es una mezcla de macroeconomía y ciencias políticas. He trabajado en este campo casi medio siglo. Exilado y he vivido en muchos países, Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos. Y mi función, como parte de esta profesión, es asesorar a aquellos gobiernos que me piden que les ayude, y he asesorado a muchos gobiernos de coloración política muy distinta, siempre comprometidos con el mejoramiento del bienestar de la ciudadanía. Y he asesorado desde al presidente Allende, a la señora Clinton en la Casa Blanca, como pueden ver, el espectro es amplio, y encantado de ayudar a aquellos que quieren mejorar el bienestar de la ciudadanía fuera donde fuera. Mi participación, también asesoré al gobierno socialista de Felipe González de un momento, al gobierno tripartito, y encantado cuando Podemos nos pidió al profesor Juan Torres y a mí que les ayudáramos, y encantado de haber continuado yo a ayudarles en este aspecto. Mi actividad intelectual en mi relación con España fue el libro Hay alternativas, que escribí con Juan Torres y el que era en aquel momento su estudiante, Alberto Garzón, y que mi inquietud y motivación de llevar a cabo aquel proyecto es que escuchaba yo un mensaje que era dominante, que lo oí en muchas ocasiones cuando un gobierno lleva a cabo políticas que son altamente impopulares, y que el gobierno se lava las manos y dice no hay alternativas. Y aquí en Madrid se dice debido a Frankfurt, a Bruselas, y en Cataluña se dice Madrid, es la externalización de las responsabilidades. Pues en realidad la responsabilidad radica en el propio país. Y me preocupaba que las políticas de austeridad, que han dañado mucho la calidad de vida de las clases populares de España, se justificaban de que no había otra manera. Y es ahí donde contribuí a escribir el libro menos académico de los muchos que he escrito académicos, pero muy didáctico y orientado a la gente normal y corriente. Y se decía ahí, pero ¿por qué el señor Zapatero congela las pensiones a fin de ahorrar 1.500 millones de euros congelando aquellas pensiones para cerrar ese déficit? Y en lugar de ello no revierte la bajada de impuestos de propiedades, que hubiera conseguido el doble de este dinero. ¿O por qué el señor Rajoy recorta 6.000 millones de euros a la sanidad pública, que es un ataque frontal al Servicio Nacional de Salud, cuando podría haber conseguido más dinero revertiendo la bajada de impuestos de sociedades de aquellas empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan solo el 0,12% de todas las empresas? Es una pregunta lógica que debía hacerse y que nunca se presentaba. Ese libro tuvo gran éxito y me alentó que esta era una vía de crítica y denuncia que tenía que acentuarse, y que originó la invitación que hiciéramos propuestas de este programa. Miren ustedes, creo que es muy sencillo desde el punto de vista científico ver que lo que está haciendo no es lo acertado, y que se reproduce y se continúa haciendo porque beneficia a ciertos sectores a costa del bienestar de la mayoría de la ciudadanía. Desde el punto de vista, es obvio que España tiene un problema grave debido precisamente a las enormes desigualdades que existen en el país. Un punto, les diré solo unas cifras para orientarles en ese sentido. Miren ustedes, España no es un país pobre. Estamos ya casi a nivel del promedio de la Unión Europea 215, que como ustedes saben es el grupo de países más próximos por su desarrollo económico al que tenemos. Pues ya somos el 94% de aquel nivel de riqueza. El Producto Interno Bruto per cápita es el 94% del promedio de la Unión Europea 215. En cambio, el gasto público social, que cubre todas las dimensiones del estado de bienestar, como son sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, pensiones, servicios domiciliarios a las personas incapacitadas, con discapacidad, etcétera, etcétera, no es el 94% del promedio de la Unión Europea 215, es solo el 68%. ¿Qué quiere decir? Que si nos gastáramos por el nivel de riqueza económica que tenemos, nos tendríamos que gastar 66.000 millones de euros más en el estado de bienestar de este país. Y claro, a un coste de calidad de vida muy significativo.
Yo he vivido durante mi exilio en Suecia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y tuve tiempo de vivir en Suecia, y permítame que lo tome como punto de referencia, porque es un país en donde las fuerzas progresistas han sido muy fuertes. Ha sido en el sur de Europa que las fuerzas progresistas han sido muy débiles históricamente. 40 años de dictadura, una transición no muy modélica, en que las fuerzas conservadoras continúan teniendo un enorme poder e influencia sobre el Estado. Miren ustedes, 1 de cada 4 suecos trabaja en sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, etc. ¿Saben ustedes el número en España? 1 de cada 10. Si en lugar de 1 de cada 10 tuviéramos 1 de cada 4, produciríamos cerca de 5 millones de puestos de trabajo. Eliminaríamos el desempleo. La primera pregunta, pero Navarro, ¿y cómo lo pagamos eso? Muy fácilmente. Mire usted, miremos los ingresos al Estado. Se sorprenderán ustedes, las personas que estamos en nómina en este país pagamos algo menos, pero no mucho menos que el promedio de la Unión Europea de los 15. En cambio, si miramos no los que no están en nómina, sino aquellos que adquieren sus ingresos de lo que se llama la propiedad de capital, si tienen acciones que generan dinero, etc., ¿qué paga? Miren ustedes, veamos, perdone que termine la observación anterior. ¿Qué paga un trabajador de la manufactura en España, que en cualquier país el trabajador de la manufactura es el mejor pagado entre los trabajadores? ¿Qué paga en impuestos un trabajador de la SEAT comparado con un trabajador de Volvo en Suecia? Pues mira, aproximadamente un 78,8% de lo que trabaja el Volvo. Es menor, pero ese es Suecia. Si cogemos el promedio, pues el promedio de Europa es el 85, la diferencia del 85 al 88 no es tan grande. Miremos ahora lo que paga el superrico. Ya no estoy hablando ni del rico, el superrico, el que ya puede vivir a un nivel de lujo con las rentas de la propiedad. ¿Qué paga el superrico y lo que paga el superrico en España en comparación con el superrico en Suecia? Pues el superrico de este país paga 5% de lo que paga el superrico sueco en impuestos. Si pagara lo mismo, el Estado español conseguiría más de 150.000 millones al año. ¿Ve cómo con eso se puede pagar 1 de cada 4 con música Beethoven como background? ¿Se dan cuenta? Así de claro, no es nada complicado. Y eso a veces no se lee en los medios porque, y no se lo tome como ofensa, pero es que no hay mucha diversidad ideológica en los medios. Y ahí estamos. O sea, en ese aspecto, lo digo como Vicente Navarro, no lo dice Podemos. O sea que... Soy muy diverso. Sí. Yo se me conoce que soy un poco anarquista, anarcoide y digo lo que pienso. Bien, desde el punto de vista, creo que esto es fácil de entender. Y España tiene el nivel de riqueza. España tiene los 66.000 millones que debía gastarse para cubrir esas necesidades. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. ¿Y por qué no lo recoge? Por el enorme, lo que le decía, las desigualdades. España es de los países más desiguales en Europa. ¿Qué quiere decir desiguales? Que hay una enorme concentración de la riqueza. Y poder económico quiere decir poder político. Y es ahí donde es difícil que ese Estado vaya a recoger ese dinero. ¿Me explico? Y esa es la situación. Y por eso a mí me alegra, me dio una enorme alegría que aparecía un movimiento 15M y que luego en la expresión política sea Podemos. Y me alegra que otros partidos también están intentando rejuvenecerse para alcanzar ese reto nuevo. Desde ese punto de vista, eso explica por qué estoy acá. Y desde ese punto de vista, yo creo que es fundamental que hayan reformas muy profundas en este país, que las clases populares de este país se merecen mucho mejor. Y en ese aspecto son ellas las que producen la gran riqueza de este país. Y no se le está respondiendo en la medida que lo piden. Y es ahí, desde este punto de vista, que yo estoy encantado de ayudarles y haré todo lo posible para ayudar que estas fuerzas políticas gobiernen. Y entonces, cuando ellos gobiernen, yo ya me retiro del mundo. Gracias. ¿Eso te crees tú?